Oremos. Padre, gracias te damos, Jesús, por esta mañana que nos bendices. Clamamos para que el Espíritu Divino pueda estar sobre nosotros, ministrar nuestras vidas, llenarnos de tu gracia, de tu amor, de tu poder y enseñarnos a través de tus palabras. Ayúdanos a entender, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y que todo lo que hagamos, Señor, glorifique tu nombre. Bendice a los que ya estamos, a los que vienen en camino, bendice a los que van a ver y escuchar este mensaje a través del internet. Declaramos tu gloria sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Profetas menores, la lección 15, vamos ya, 15 lecciones ya de profetas menores. Estamos con la segunda parte de Miqueas. Nos quedamos en el capítulo 2, lo terminamos el capítulo 2 y hoy vamos al capítulo 3 de Miqueas. Ojalá y pudiéramos terminarlo ahora. Pero en el capítulo 3 se ven algo que es muy relevante, como es el juicio hacia los gobernantes. Está el profeta hablando y está declarando un juicio en contra de los gobernantes de Israel. Dice el versículo 1: oíd ahora, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel. Jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Entonces está declarando en los primeros 4 versículos un juicio hacia los que gobiernan. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? De la justicia. Y dice algo que es bien duro, siento yo bien duro esto aquí, cuando dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, hablando de la gente, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Un juicio hacia los gobernantes. También se declara ahí del versículo 5 en adelante un juicio sobre los falsos profetas que abundaban en aquel tiempo. Ya vimos que habían muchos falsos profetas. Y al final del capítulo un juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces llama la atención esta palabra, esta profecía, a los magistrados, a los jueces, a quienes les corresponde practicar, conocer primero y luego practicar el derecho, la justicia, pero que no estaban obrando como debían. Entonces su condenación no iba a ser tan simple, porque en aquel día, cuando ellos, no por arrepentimiento quizás, sino por sentir el juicio de Dios, iban a clamar a Dios, dice, no les iba a responder y Dios se iba a apartar de ellos. Entonces es bien tremendo cuando usted es líder, por ejemplo, cuando usted es líder y no obra de acuerdo a la palabra de Dios y no obra de acuerdo con el liderazgo que tiene, sino que al contrario hace todo lo que no glorifica a Dios, entonces Dios le demanda. Dios demanda mucho más, y por eso mucha gente en este tiempo dice: no sé por qué Dios a mí no me escucha. Pues hay que examinarnos cómo estamos viviendo, qué cosas estamos haciendo. El juicio sobre estos jueces, sobre estos líderes de Israel, sobre los que gobernaban Israel, está dictaminado y lo describe bien feo. Aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, dice. Entonces no era una conducta que fuera esporádica, sino que ellos vivían de esa manera. Habían hecho de la injusticia, ¿cómo le llaman a esto? El aprovecharse del pobre, del pueblo, lo habían hecho como un estilo de vida. Ellos así vivían. Pareciera que estamos en esta época. La ética de esos jueces, esos líderes, era tan mala que se sobredimensiona. Por eso dice ahí: coméis la carne de mi pueblo. No quiere decir que se los comían, no eran caníbales, pero sí prácticamente no les dejaban nada, o sea, les robaban, se aprovechaban de ellos, los maltrataban, hacían juicios que no tenían ninguna clase de juicio, sino que juzgaban por dinero. Entonces no iban a ser escuchados por Dios cuando ellos se sintieran
malo cuando tuvieran problemas. La segunda observación que se hace aquí es en contra de los falsos profetas. Y ya habíamos leído en los capítulos anteriores que habían muchos falsos profetas que profetizaban por plata, que le profetizaban a la gente que tenía plata, y así dice aquí: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, aquellos profetas que dicen palabra porque les pagan o porque no les pagan, y lo que hacen es confundir a la gente. Había muchos profetas y hay muchos profetas así, y claman paz cuando tienen algo que comer a las personas, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él, o sea, le profetizan mal. Por tanto, dice, la profecía se os hará noche y oscuridad de adivinar. O sea, el adivinar, dijimos la clase anterior, de que era una palabra bien fea, porque profetizar no es lo mismo que adivinar. Sin embargo, en la sociedad en este tiempo, en la condición en que estaban espiritual, habían muchos profetas que se habían vuelto una especie de adivinos, ¿verdad? Así como hoy mucha gente busca a los profetas, dijimos, para que les diga qué les va a pasar en mañana, ¿verdad? No buscan, en realidad no esperan una palabra de Dios, sino que esperan qué me depara el futuro, y buscan profetas. Y hay muchos profetas también que actúan haciendo quizás justicia a este calificativo de adivino. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenecerá sobre ellos. O sea, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, que habían muchos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Los profetas estaban ahí. Cuando la gente les pagaba, entonces ellos profetizaban bien, pero no les pagaban, ellos les profetizaban mal. Ahora, después de esto, dice el profeta Miqueas: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para anunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. O sea, Miqueas se declara como un verdadero profeta, que no tiene la misma característica de los otros profetas, y no se avergüenza de serlo. No tiene nada que ningún temor de enfrentar ningún señalamiento, porque no los tiene. Lo mismo dice Romanos 1.16, ¿verdad? Busque Romanos 1.16. Pablo está diciendo ahí algo muy interesante que nosotros debemos de tomar para nosotros mismos, y debemos de sentirnos así, como dice Pablo que se sentía él, o que deben sentirse los cristianos. ¿Qué dice Romanos 1.16 y 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al primero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por la fe, como está escrito: no se justo por la fe y la fe. Porque no me avergüenzo, decía, ¿verdad?, del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, si nosotros somos cristianos, deberíamos de caminar diciendo así: no me avergüenzo de cómo vivo, no me avergüenzo de lo que enseño, de lo que predico. Pero muchas veces deberíamos de avergonzarnos de la forma como vivimos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que enseñamos, porque en vez de ayudar a la gente, la confundimos. Esto es lo que pasaba con estos profetas. Eran los encargados de darle la palabra, el mensaje de Dios para su vida, pero lo que hacían era: ¿me das? ¿Tienes que darme? Sí, entonces te profetizo bien. No tienes nada que darme, entonces Dios te va a castigar, y el futuro para ti es negro. Y la gente buscaba a los profetas no con la intención de recibir una palabra de Dios, sino para que les adivinara el futuro. Entonces todo estaba mal. Entonces ellos sí tenían de qué avergonzarse, pero los verdaderos cristianos no tendríamos de qué avergonzarnos, como declara el apóstol Pablo en Romanos. En el versículo 9 en adelante dice: viene ahora aquí el juicio sobre la ciudad, sobre la ciudad. Y dice aquí: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho. Digamos que esto era soborno, ¿verdad? Y sus sacerdotes enseñan por precio, o sea, enseñan si les pagan. Y sus profetas adivinan por dinero. Sus profetas no profetizan, sino adivinan por dinero. O sea, volvieron del ministerio, volvieron un trabajo, un modo de subsistir.
y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros todavía, después de que profetizan, dicen, ¿y acaso no respaldará Dios mis palabras? O podemos decir que Dios no está con nosotros o que Dios no está en medio de esta profecía. Si vean, la presencia de Dios desciende sobre la casa de Dios. Recuerden que en aquel tiempo sobre el templo descendía una nube que cubría el templo y eso era la presencia de Dios. Entonces decían, oye, que ahí está la presencia de Dios en la casa, entonces lo que yo estoy hablando está respaldado por Dios. Dios respalda mi vida. Así mucha gente cree que porque suceden muchas cosas o porque hay mucho lo que llamamos nosotros equivocadamente avivamiento, porque la gente llama avivamiento al crecimiento numérico, pero eso no es avivamiento, es el crecimiento numérico. Avivamiento es el grado de acercamiento que yo tengo con el Señor, mi compromiso con Dios, cómo se fortalece, cómo se solidifica. Eso es avivamiento, cuando yo permito que el Espíritu Santo controle mi vida y no soy yo el que controla mi vida. Eso es avivamiento porque yo estoy vivo y me da vida la presencia de Dios en mí. Eso es avivamiento, cuando yo tengo la convicción de que debo ser fiel a Dios y de que debo de vivir bajo los parámetros de la palabra de Dios. Eso es avivamiento. Cuando yo reconozco que he estado haciendo mal por mucho tiempo y me dispongo a cambiar, a renovar mi forma de vivir, a renovar mi corazón y a entregárselo a Dios. Eso es avivamiento. Entonces dice la Escritura ahí, ¿acaso decían los profetas, la presencia de Dios está aquí? Porque posiblemente mucha gente lloraba, porque posiblemente algunas personas recibían una respuesta, pero eso no es realmente que Dios esté respaldando un estilo de vida. En su misericordia muchas veces, aunque la persona no sea tan consagrada, Dios puede hacer un milagro en la vida de otra persona por la misericordia de Dios, pero no porque aquella persona pueda decir, ya ven que Dios me respalda a mí, y no importa después lo que anda haciendo al salir de su lugar donde ministra. Entonces ellos se apoyaban en esto y dicen, no se apoyan, el profeta lo estaba diciendo de parte de Dios, y no dicen, no está Jehová entre nosotros, así es que no se preocupen porque no vendrá mal sobre nosotros, porque Dios respalda nuestra profecía. Enseñar y hacer justicia no era algo por lo que se tenía que cobrar, era una obligación. Vean Números 18:20. Números 18:20. Era obligación enseñar y era obligación hacer justicia al pueblo. O sea, ellos no tenían que haber buscado ningún beneficio, era su obligación. ¿Qué dice ahí? Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. La tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Eso es, ¿qué le dijeron? Números 18:20. Números 18:20. No te oí mucho porque esta cosa me tiene preocupado por ese rostro. Léemelo de nuevo. Sí. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Sí? No vas a tener nada, le dijo Dios a Aarón. Tú eres un sacerdote y tú no debes preocuparte por tener. Tú vas a depender de mí, quería decir ahí prácticamente. Así que tú lo que tienes que hacer es ministrar. No debes de preocuparte por el dinero. Sin embargo, hay muchos profetas que en este tiempo se preocupan mucho por el dinero más que por hacer la voluntad de Dios. Veamos Deuteronomio 17:8. Del 8 al 12, ¿verdad? Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de vida y otra, en negocio de litigio con necesidades, entonces te levantarás y retirarás al lugar que Jehová tu Dios escogiera, y vendrás a los sacerdotes levitas y el juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste,
según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová su Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel. Qué tremendo, ¿eh? O sea que para los líderes, para los sacerdotes, para los jueces, no era que si acaso, era que era ley. Y cuando no encontraran qué hacer, entonces tendrían que buscar el consejo de Dios a través de los sacerdotes. Dios le iba a decir, vea a este lugar, y esos sacerdotes le iban a dar en la voluntad de Dios, y así como ellos lo recibieran, así tenían que hacer justicia. Entonces no era cuestión de que se iban a sentar y ahora qué hacemos, era que Dios los iba a utilizar para hacer juicio, para hacer justicia. Entonces no era prácticamente algo de lo que ellos iban a aprovecharse o podían estar esperando a ver cómo ganaban más dinero, sino que era una obligación hacerlo. No era una alternativa decir, si quiero puedo, si quiero lo hago, si me pagan más o si me pagan menos. No dependía de eso, dependía de su cercanía a Dios y el entendimiento de que como jueces, como líderes del pueblo, tenían que hacer justicia de parte de Dios a la gente. Entonces era bien tremendo, ¿verdad? Los profetas, dice también ahí, vimos, adivinaban por dinero. Cada uno tenía su precio. ¿Por qué? Porque algunos mencionan esto y se oye bien feo el nombre de este Dios, ¿verdad? Tenían un Dios que se llamaba Mamón, Mamón, que era el Dios de las riquezas. Entonces, como ellos vivían en medio de la gente idólatra, para muchos de ellos habían adquirido vamos a decir, este deseo desmedido de tener cosas. Entonces su Dios prácticamente no era Jehová, no estaban interesados en hablar de parte de Dios, sino estaban interesados en obtener ganancia. Entonces su Dios era Mamón. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, ¿qué es lo que el líder, el juez, deseaba? ¿Era agradar a Dios o era tener dinero? Y si dice que se vendían por soborno unos y que los otros adivinaban por dinero, era que su corazón estaba en el dinero. Entonces su Dios no era Jehová, era Mamón. Ahora vea que dice el versículo 12 ahí de Miqueas, capítulo 4 estamos, ¿no? 4, 12. Espero que no. 3:12, sí, perdón. Todavía no me ha llegado el 4. ¿Qué dice? Dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como el campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, al monte de la casa como cumbres de rosas. Mire qué cosa más tremenda. ¿Usted ha visto una tierra arada? Hay algo ahí que cree que en medio de una tierra arada, alguna casa en medio de la tierra arada, alguna cosa, es tierra, es nada más surcos, nada más surcos. Y una ciudad no se ve de esa manera. Entonces dice Dios, por causa de ustedes, que son jueces malos, que son profetas malos, que son líderes malos, la ciudad, dice, y él menciona Sión, Sión será destruida, quiere decir eso. Y no va a quedar sobre su tierra ninguna edificación, lo que llaman extremadamente raída, o sea, cortada desde la raíz. Así se va a ver como una tierra arada. Y Jerusalén va a ser como un montón de ruinas, como un montón de ripio, así como cuando hay terremotos y se caen los edificios y solo los amontonan a un lado, no se ve nada agradable, no se ve nada bonito. Y dice, y el monte de la casa como cumbres de bosque, o sea, una bosque, maleza, no se va a ver nada agradable. Cuando uno mira un bosque, un jardín muy bien cuidado, uno dice qué bonito este jardín, pero de repente llega a un lugar donde crece la maleza y no hay nada agradable, no se ve bien, aunque haya mucha vegetación, no se ve bien. El monte de Dios, el monte de la ciudad se iba a ver de esa manera, iba a haber destrucción a causa de los pecados de los líderes. O sea que nosotros somos responsables como líderes de bendecir o maldecir a la gente que está escuchando nuestra palabra, lo que nosotros decimos de parte de Dios. Lo decimos bien o lo decimos mal, siempre hay
consecuencia en lo que nosotros decimos. Y luego el juicio vendrá para nosotros. Son muchos los que opinan que esta descripción que da en este versículo 12 sucedió, dice, en el año 70 de nuestra era. Aunque lo que describe ahí así, de esa manera tan espectacular y tan crítica, se cree que pudo haber sido en la destrucción que Nabucodonosor realizó sobre este lugar en el año 586 a.C. Algunos lo traen como el año 70 después de Cristo, porque dicen, la ciudad fue otra vez tomada en el sitio y destruyeron y botaron las paredes del templo, ¿verdad? Por eso los israelitas, los judíos, si usted ve, dice su muro de los lamentos. Ese es el único muro que quedó de pie después de la destrucción esta de los años 70. Entonces ellos lo ven como algo sagrado, Pero algunos dicen, no, es demasiado grande la destrucción que menciona aquí, eso de tierra como tierra arada, que dice que no iba a quedar ninguna pared levantada. Muy posible haya sido la destrucción que realizó Nabucodonosor cuando invadió esta región. En el capítulo 4, entramos al capítulo 4, se ve ahí algo diferente, un cambio de la visión, y podemos dividir este capítulo 4 en dos partes. Uno, cuando menciona, ya no está hablando de destrucción, sino de la gloria del reino mesiánico milenario, y luego los padecimientos que han de preceder al inicio de este reino. En el versículo del 1 al 8, veamos, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, o sea, el Mesías, ¿no? Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, para los que cortaban la maleza. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y ahí sigue, aunque todos los pueblos andan cada uno, sigue ahí diciendo. Entonces vamos a ver, algunos dicen que esta profecía es bastante parecida, o es la misma profecía que escribe Isaías en el capítulo 2, versículos del 2 al 4. ¿Qué dice Isaías del 2 al 4? ¿Cómo lo dice Isaías? ¿Lo encontró? Isaías 2, Del 2 al 4. del 2 al 4. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrá en todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Tremendo, del 1 al 3, según Miqueas, es casi lo mismo, algunas pequeñas palabras diferentes. Entonces viene ahora el pensamiento: ¿quién cita a quién? ¿Quién cita a quién? Isaías cita a Miqueas cuando escribe esta profecía, o Miqueas toma la profecía de Isaías y la declara. ¿Quién está citando a quién? Entonces bien, o ambos están tomando una profecía de un profeta anterior a ellos. Entonces, lo cierto es que la mayoría de estudiosos de la Biblia dicen que esta profecía fue dada a Miqueas, y que cuando Isaías escribe, está escribiendo señalando esta profecía en sus escritos. Entonces casi como que le dan la autenticidad de la profecía dada por Dios a través de Miqueas. Cuando Isaías escribe, recuerden que estos fueron casi contemporáneos, ¿verdad? Estuvieron profetizando casi al mismo tiempo. Entonces lo que hace Isaías es tomar la profecía que había dado Miqueas y la traslada a él también en sus escritos. En el versículo 3 dice ahí que el Mesías, está hablando del Mesías, el futuro Mesías,
dice ahí que no solo será rey y maestro, sino también él va a juzgar. Y él juzgará entre las naciones, a las más poderosas. Y hará que esta gente, en vez de matarse, construyan elementos para cultivar la tierra. En vez de tener espadas, van a hacer de esas cuchillas con que cortaban la maleza. Entonces no van a prepararse para la guerra más, porque el Mesías vendrá a juzgar y él dará juicio sobre las naciones. En el versículo 6 está describiendo también, en aquel día, dice Jehová, cuando llegue el tiempo fijado, en el versículo 1 del capítulo, déjenme ver de qué capítulo es, en el versículo 1 del capítulo, acontecerá en los postreros tiempos, dice el versículo 1, y luego dice, en aquel día, cuando lleguen los postreros tiempos, cuando llegue el tiempo de Dios, entonces Dios va a hacer esto: juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Prácticamente está comparando a ella a Israel y a Judá como una la coja y la otra la descarriada, como una la fuerte y la otra la que era muy débil, pero las dos fallaron al final de cuentas. Pero él va a tomar el remanente. ¿Qué dijimos que era el remanente? ¿Qué es el remanente en relación al pueblo de Dios? Cuando se refiere a esto de que Dios va a recoger el remanente, va a traer el remanente. Yo creo que eran los que todavía se mantenían fieles a él, ¿Sí? que seguían sus caminos. A pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias, en medio de toda un mundo, una población pecaminosa, siempre hay alguien que permanece fiel. Si no, vea, cuando Dios mira y dice voy a destruir la tierra, en medio de toda la sociedad encuentra un punto blanco que se llamaba Noé. Y por causa de Noé se salva también su familia, porque su familia no la describe la Biblia como tan consagrada como Noé, describe a Noé. Y por causa de Noé se salva su familia y la tierra se vuelve a repoblar. O sea, siempre hay un remanente, y en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias difíciles, siempre hay gente que permanece fiel a Dios, y eso es lo que llama Dios el remanente. Ahora el versículo 9 al 11 es bien duro, porque dice: ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como la mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad. Esto es figura, es una figura. Y morarás en el campo, llegarás hasta Babilonia, ahí serás librada. Ahí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada, y vuestros ojos su deseo en Sión. Y vean nuestros ojos su deseo en Sión. O sea, está describiendo de una manera figurada el futuro difícil que iba a tener el pueblo de Dios, pero todo era a causa de su pecado. Fíjense que las profecías no son tan difíciles de entender ni de interpretar. Dios lo que quiere es que nosotros seamos fieles. Dios lo que espera es que nosotros seamos fieles. Y cuando no lo somos, al mismo tiempo dice: ustedes saben lo que les va a suceder. Sencillo lo dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Ahí estuvo todo. Y la ley se daba en eso. La paga del pecado es muerte. Y cuando la paga del pecado no es muerte, aparentemente el hombre cree que tiene libertad de seguir pecando o de pecar más. Y por eso es que en este tiempo, como la pena de muerte es tan cuestionada, tiene tantos contrarios, entonces hay tanta delincuencia, ¿verdad? Hay tanta delincuencia, y la gente cree: no pasa nada. Si aquí roban, se suben a los buses y le roban a la gente, o apuñalan o balacean a alguien, y no pasa nada. La gente vive en sus casas, andan ahí, siguen haciendo lo suyo, siguen atracando a las personas y no pasa nada. Al contrario, las cárceles cada vez son más bonitas, más agradables, porque esta gente tiene derechos
humanos que respetar, ¿verdad? Entonces muchas veces los presos viven mejor que uno. O una persona vive en la cárcel por ser un delincuente, no tiene que preocuparse de pagar impuestos, de pagar luz, de pagar agua, de nada. La comida le llega todos los días. Tiene una habitación donde descansar. Posiblemente no la mejor habitación, pero tiene una habitación en la cual descansar. Hay países donde las cárceles son verdaderas habitaciones, casi como de hotel, ¿verdad? Porque así tienen que ser las condiciones que ellos deben de tener como reos, porque no han perdido sus derechos como humanos, sino que sus derechos civiles, nada más. No pueden circular por las calles, no tienen derecho a eso. Entonces el futuro para los pecadores iba a ser muy, muy fuerte, muy grande, y la profecía está dada para ellos. Dice que aquellos líderes a quienes ya no podían acudir el pueblo, ahora dice, mas ellos, dicen, los líderes y el pueblo, no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín. Casi como que también está dando una luz de esperanza aquí. A pesar de que todo sea tragedia sobre ti, el remanente aquel se va a levantar, dice ahí, y es comparado con un buey que, recuerde que los bueyes eran los que eran, ponían su cosa ahí y empezaban a pasar, y trillar es como le diríamos, apachurrar, ¿verdad? Moler. Entonces dice, un buey triador, ¿verdad? El buey triador tenía que ser un buey fuerte, ¿verdad? Para que pudiera hacerlo. Y te voy a dar un cuerno, dice, de hierro, pezuñas de bronce. O sea, era un buey que no iba a ser fácilmente vencido, ¿verdad? Era un buey que iba a tener mucha fuerza. Levántate, trilla, dice. O sea, prepara el grano, ¿verdad? Porque haré tu cuerno de hierro, tus uñas de bronce, y vas a desmenuzar a muchos pueblos. Y cuando tú que lees por ese pueblo y tengas victoria, el botín y su riqueza lo vas a consagrar a Dios. Lo vas a consagrar a Dios. En medio de toda la tragedia también se ve una luz de esperanza para aquellos que sigan siendo fieles. Dice que el versículo 1 del capítulo 5 es la culminación del pensamiento anterior, cuando dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Es lo que hicieron con el Mesías, ¿no? Lo lastimaron. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo veo como cansado, así como una hora aquí. Bueno, capítulo 5. Este versículo, fíjense, como un detalle nada más. Este versículo 1 del capítulo 5, en la Biblia hebrea, en la versión hebrea de la Biblia, dicen que es el versículo 14 del capítulo 4. O sea, aparece así. Recuerda que estas divisiones de capítulos las han hecho los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? No es que Dios dijo hasta aquí llegó el 4, hasta aquí llegó el 5. Ellos lo han puesto para facilitar el estudio de la Biblia, ¿verdad? Para comprender el mensaje. Entonces en la Biblia hebrea el versículo 1 del capítulo 5 es el 14, el último versículo del capítulo 4, como para completar ahí la idea, ¿verdad? Porque aquí pues la corta, ya el capítulo 5 sigue hablando de lo mismo y después se va a otra cosa. Como orden ellos lo ponen como el versículo 14. Vamos al capítulo 5 y lo podemos dividir en dos partes, ¿verdad? La primera, de los versículos 2, porque dijimos que el 1 es parte de lo anterior, ¿verdad? Versículos 2 y 3, la primera venida del Mesías, habla ahí sobre la primera venida del Mesías. Y luego del 4 al 15 está hablando sobre la segunda venida. Así que hay dos cosas, bien. La primera venida del Mesías, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera venida del Mesías? El nacimiento de Jesús, cuando Él vino a la tierra. Esa fue la primera venida. Ahora, la segunda venida del Mesías, ¿cuándo será? ¿Qué acontecimiento va a decir? El Mesías regresó. Todos esperamos, ¿verdad? Cuando venga en gloria con su ejército y entonces ponga sus pies sobre el monte, sobre la tierra. Esa va a ser la segunda venida. ¿Para qué va a venir? Para reinar
para reinar sobre la tierra. Entonces la primera venida del Mesías es cuando Cristo viene a nacer, y la segunda venida es cuando Él viene a reinar en gloria, que se describe ya en el libro de Apocalipsis. Esta primera venida del Mesías, el capítulo 2, el versículo 5 del capítulo, ya estoy cruzado, el capítulo 5, versículo 2, estoy al revés, necesito un Red Bull. Entonces, el versículo 2, sigo con capítulo, el versículo 2 del capítulo 5, lo cita ahí el Mateo, lo cita para convencer a los judíos de que el que estaba naciendo era el Mesías. Entonces, esta es una cita mesiánica, esta es una profecía mesiánica. ¿Qué dice Mateo 2.6? Mateo capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Demasiado fuerte me están leyendo. Me dejan sordo ahí. Tú, Belén, eres importante en los pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe que gobernará el pueblo de Israel. Ajá. ¿Qué dice otra versión? Ella tiene una versión de lenguaje moderno. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que aparecerá a mi pueblo de Israel. Mira el versículo 2, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de Dios. No, a una persona no puede darle esta descripción desde el principio de los días de la eternidad. Nadie es eterno. 900 años, 900 tantos años, pero no eternidad. Entonces está hablando del Mesías. Del versículo 4 en adelante estará hablando ya como el Mesías cuando viene en su segunda venida, porque dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre. Eso no lo hizo Jesús mientras en su primera venida. No tuvo esa parte. Él no vino a reinar con poder y toda la gente se doblegaba delante de él. No, al contrario. Él vino para pagar los pecados del mundo en su primera venida, para cumplir la palabra de Dios. Vino en su primera venida. Entonces ya del 4 en adelante está describiendo al Mesías en su segunda venida. Belén, fíjese que ya lo hemos dicho alguna vez, significa casa del pan. Casa del pan. Y qué casualidad, dicen algunos estudiosos o pensadores o comentaristas, que en la casa del pan nace el que se llama a sí mismo el pan de vida. Recuerda que Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Si alguien come de mí, no va a volver a tener hambre jamás. O yo soy el agua también de vida. Si alguien bebe de mí, no volverá a tener sed jamás. Pero en la casa del pan nace el pan, el que después se llama a sí mismo el pan de vida. Dicen que cuando le dicen Belén Efrata, Efrata dicen que es una región donde estaba ubicada la ciudad de Belén, y le dicen Belén Efrata porque hay otra Belén en otra región. Entonces, para que no haya confusión de cuál Belén, si la Belén de una región o la Belén de la región de Efrata, donde nace el Mesías, la profecía, donde nació Jesús realmente. Entonces por eso le ponen ahí, hacen la definición, Belén Efrata. Y Efrata significa fructuoso, así se puede traducir. O sea, casa del pan, fructuosa. Algunos se entusiasman cuando escuchan la historia, por ejemplo, de Noemí, que sale de Belén. Ahí vivía Noemí, con su esposo, con sus hijos, con las esposas de sus hijos, y se van a Moab, porque ya no había comida en Belén, supuestamente. Estaba muy difícil la situación, se fueron para el norte, allá al sueño joabita. Pero cuando están allá se mueren todos los hombres de la familia y quedan huérfanos, problemas, no pueden tener nada, no pueden trabajar, no pueden comprar, no pueden tener nada. Entonces dicen, regresemos a Belén, pues dicen que ya mejoró la situación. Dicen que algunos dejamos la casa del pan por buscar la casa del pastel, y al final el pastel no lo logramos comer, y lo mejor es regresar a la casa del pan. A veces uno está en el Señor y no le es suficiente, entonces busca otros derroteros que aparentemente le satisfagan más, pero estando allá en ese disfrute se da cuenta que no vale la pena, y lo mejor es regresar.
a la casa del pan. Algunos hacen esta comparación. En esto de la descripción del Mesías y del Mesías, la primera venida y la segunda venida, hay algunas descripciones que son un poco fuertes, ¿verdad? Son un poco fuertes. Se habla de que este versículo 3 que tenemos nosotros aquí, ha de dar a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, es comparado con Isaías 7:14 también, otra vez Isaías citando a Miqueas. ¿Qué dice el 7:14 de Isaías? Si usted lo tiene por ahí cerca. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dará a luz la que ha de dar a luz, la embarazada. Y qué cosa más tremenda que el libro de Mateo, en el capítulo 1, que describe ahí la forma como queda embarazada María, es una cosa milagrosa. Y todo el mundo puede decir, ¿cómo va a dar a luz esta mujer si todavía no ha tenido relación? Ella misma no podía entender esto. Entonces el cumplimiento de la primera venida del Mesías, que está declarado aquí en Miqueas, está respaldado en Mateo 1, 22 y 23. Ahora en Apocalipsis 12:4 también menciona esto de la mujer que está a punto de dar a luz, ¿verdad? En la segunda venida del Mesías, ¿verdad? Hay una descripción ahí que es puramente, vamos a decir, una descripción figurativa, ¿verdad? Hay mucha figura en esto, pero siempre está el apóstol está escribiendo conforme a su conocimiento de la profecía mesiánica, ¿verdad? Entonces está tomando estos mismos conceptos y los está trasladando a lo que él está viendo, y está comparando, está diciendo, sí, lo que dijo el profeta yo lo veo que se va a cumplir según la visión que Dios me ha dado. Entonces está hablando también de la mujer que ha de dar a luz, en Apocalipsis 12:4. Por el contexto posterior nos damos cuenta, dice, aquí no me alcanza ya la cosa, no alcanzo a ver ahí lo último, ¿cómo lo hago para bajarle el tamaño? Dale escape. ¿Ah? ¿Qué le doy? Ah, sí, me quedó afuera, miren. Por el contexto posterior nos damos cuenta que se refiere a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Por eso que dijimos, porque está hablando de la que ha de dar a luz, ¿verdad? La segunda venida de Cristo. Del versículo 4 al 6 de este capítulo 5 nos da una perspectiva de seguridad absoluta, ¿verdad? Él estará y apacentará con poder, grandeza de hombres, morarán seguros, ahora será engrandecido hasta el fin. Se va a venir y va a ver cuántos años de paz iba a haber sobre la tierra. 1000 años, ¿verdad? 1000 años. 1000 años de Dios, ¿cuántos serán, verdad? Para nosotros, ¿verdad? La eternidad posiblemente. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, recuerde que los asirios siempre fueron tomados por Dios como un juicio, como un instrumento de juicio sobre Israel. Siempre Asiria, nunca fue Asiria el que dijo, vamos a llevarle una ayuda a Israel, ¿verdad? Siempre estaban quitándole la comida, siempre estaban destruyendo su campo, siempre estaban matando a su gente, siempre estaban castigándolos, y Dios lo permitía por el mismo pecado de Israel. Entonces está describiendo a ese Mesías que va a traer paz completa durante el reinado, y pone final a un ejemplo hipotético de ataque de un enemigo. Cuando venga tu enemigo, dice, devastará la tierra de Asiria, dice, y a espada, y con su espada la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniera contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. O sea, Dios le va a dar la victoria. Recuerde, Dios viene con su ejército, dice, para vencer. Viene con su ejército para vencer. Y ojalá que nosotros seamos parte de ese ejército, ¿verdad? ¿Quieres ser parte de ese ejército? Que venga con el Señor. Qué tremendo. Aquí no hicimos, ¿verdad? No cumplimos ninguno de nosotros el tiempo en el ejército, ¿verdad? Ya nos lo obligan a uno. Pero ahí vamos a venir como parte del ejército del Señor. Qué bueno. En el capítulo 6
quisiera terminar el capítulo 6. Nos faltan 2 capítulos, son las 10 de la mañana. Terminamos, no vamos a correr mucho, ¿verdad?, para terminar el capítulo 6 y el capítulo 7, son 2 capítulos que nos faltan. Entonces vamos a dejar estos 2 capítulos para la próxima semana, para verlo como más, poder comentar más. Si no, va a ser correr, leer y ahí se acabó ya Miqueas. Y el objetivo para mí no es terminar los libros en cierto tiempo estipulado, sino que podamos meditar un poquito en lo que dice la profecía de estas cosas. ¿Estamos bien? ¿Le aflige todo esto que dice los libros? ¿No le preocupa? Nos hace reflexionar sobre cómo debemos de vivir, lo que Dios espera de nosotros y lo que nos espera a nosotros si no hacemos la voluntad de Dios. Para eso está la palabra de Dios, ¿verdad? A veces uno no entiende, ¿y para qué esa profecía? Si era para aquel. No, son voces de alerta para nosotros, para que aprendamos a vivir de acuerdo al deseo de Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que pudimos estar. Bendecimos tu nombre y clamamos para que nos ayudes a permanecer limpios, a permanecer fieles, a permanecer de pie, Señor, a pesar de las circunstancias, y a confiar en que tú estás con nosotros y que tu palabra promete grandes bendiciones, Señor. Y qué bueno, Padre, que siempre hay una palabra buena en medio de tanta profecía de destrucción y de castigo. Siempre hay una palabra buena para aquel remanente, Señor, que permanezca fiel. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.